En esta clase vamos a resolver los ejercicios de la parte B del trabajo práctico número 1. Vamos a trabajar con ejercicios de funciones inyectivas, subyectivas y biyectivas. En el ejercicio 1 se pide analizar distintas funciones para determinar si son inyectivas, subyectivas o biyectivas, y si no lo son, restringir dominio y codominio para que resulten biyectivas. El primer ejercicio es la función f, definida de los reales en los reales, tal que f de x es igual a 2x menos 5. El dominio de esta función, que es una función lineal, sabemos que es el conjunto de los reales, y vamos a trabajar como codominio sobre el conjunto de los reales. Para saber si es inyectiva, previamente vamos a repasar la definición. Una función definida de un conjunto A en un conjunto B es inyectiva si y solo si, para todo par de elementos del conjunto A, que es el dominio, si la imagen de uno de los elementos es igual a la imagen del otro, entonces necesariamente se trata del mismo elemento. x1 será igual a x2. Si se cumple esto, la función será inyectiva. ¿Cómo lo hacemos en este caso particular? Vamos a calcular f de x1 y f de x2. Es decir, sustituimos x por x1 y x2. Luego vamos trabajando con esta igualdad de manera de ver si llegamos a x1 es igual a x2 o no. Si sumamos a ambos miembros de la igualdad 5, nos va a quedar 2x1 menos 5 más 5, se cancela el 5, y lo mismo del otro lado. Entonces nos queda 2x1 es igual a 2x2. Es decir, el doble de un número es igual al doble de otro número. Si dividimos ambos miembros de la igualdad por 2, se va a cancelar el 2 porque nos va a quedar 2x1 dividido 2, se cancelan los 2, nos queda x1 igual a x2. Es decir, partimos de imágenes iguales, fuimos aplicando propiedades válidas para una igualdad y llegamos a que x1 es igual a x2. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Para verificarlo, podemos trazar líneas horizontales desde cada una de las imágenes posibles y siempre vamos a tener que cortar a la gráfica en un único punto si la función es inyectiva. A elementos distintos del dominio, a x distintos, le corresponden distintos elementos en el codominio. Si partimos de imágenes iguales, por ejemplo, 2 va a conducir siempre a una preimagen única. En ese caso es inyectiva. Para saber si es subyectiva, la definición dice que una función definida de A en B es subyectiva si y solo si para todo i perteneciente al codominio existe algún x en el dominio tal que i es la imagen de ese x. Es decir, todos los elementos del codominio tienen que ser imagen de algún elemento del dominio. Lo que vamos a hacer siempre es despejar la x de la función en función de la y. Lo que hacemos entonces es sumar 5 a ambos miembros de la igualdad, por eso nos queda y más 5 es igual a 2x. Dicho de otra manera, hacemos pasaje de términos, menos 5 que está restando lo pasamos sumando. Y para dejar la x solita, nos queda dividir por 2 a ambos miembros de la igualdad, y nos queda y más 5 sobre 2 es igual a x. Esta expresión nos muestra la relación que hay entre la y y la x, pero visto de otra manera. Si yo conozco el valor de y tengo que analizar si esto es posible para todo y perteneciente a B, si conozco el valor de y, ¿cómo voy a determinar el valor de x? Tengo que analizar si en esta expresión yo puedo colocar, como dije acá,
cualquier y perteneciente a los reales y voy a poder encontrar un x perteneciente a los reales. Por la operación que tenemos, que es a un número le voy a sumar 5 y luego lo voy a dividir por 2, deduzco que puedo utilizar cualquier número real. Por ejemplo, si y es igual a 3, 3 más 5 sobre 2 es igual a 4. Es decir, que el punto 4, 3, 4 es el x, 3 es el y, pertenece a la función. Esto es posible para cualquier número real que se me ocurra. Y lo que voy a obtener, el x, también es cualquier número real, tal como estaba definida la función que estamos analizando. Por lo tanto, es surjectiva. Gráficamente, tenemos que pensarlo de esta manera. Yo acá pinté de color rojo todo el codominio. Y tengo que pensar si para cualquier elemento de este codominio voy a poder encontrarme con la gráfica de la función, de manera que voy a poder determinar el x correspondiente del dominio que tiene a este elemento que yo pensé como imagen. Es decir, voy a poder encontrar la preimagen del y que a mí se me ocurra. Si nos ponemos a pensar, la gráfica de una función lineal es una recta, así que cualquier línea horizontal que yo trace va a cortar a esa recta. Por lo tanto, voy a poder encontrar una preimagen para todo y perteneciente a los reales. Si es inyectiva y subyectiva, la función es biyectiva. Si es biyectiva, voy a poder determinar su función inversa, que siempre la denotamos como el mismo nombre elevado a la menos 1. Para encontrar la expresión de la función inversa, el procedimiento es el mismo que hicimos recién, porque la función inversa lo que hace es calcular a partir de una imagen cuál era su preimagen, es decir, el cálculo contrario al que hacía la función f. Por lo tanto, lo que hicimos recién para saber si era subyectiva nos sirve también para encontrar la función inversa. Como siempre, las funciones las expresamos en función del valor de x, por lo tanto, lo único que hicimos fue cambiar en esta expresión la letra y por la letra x. Gráficamente, vamos a observar que la representación gráfica de una función y la de su inversa resultan simétricas respecto de la recta y igual a x, es decir, la diagonal del primer y tercer cuadrante. ¿Por qué ocurre eso? Porque, como dijimos recién, si calculamos la función inversa, lo que estamos haciendo es el cálculo contrario. Si a un x le corresponde un y, con la operación inversa, a este y lo podemos vincular con este x. Esta verde es la función f de x que estábamos estudiando. Si x vale 3, su imagen es 1. Mediante la operación inversa, si x vale 1, la imagen es 3. Y eso ocurre con todos los puntos de ambas gráficas. Si x vale 4, la imagen es 3. Si x vale 3, la imagen es 4. Vamos a ver un segundo ejemplo. La función y es una función racional, está definida desde los reales excepto el menos 2, porque en esta función el menos 2 no lo podemos utilizar porque haría el denominador igual a 0. Y vamos a utilizar como codominio o conjunto de llegada el conjunto de los reales. Queremos saber si es inyectiva. Entonces debemos preguntarnos si y de x1, siendo igual a y de x2, implica necesariamente que x1 sea igual a x2. Sustituimos entonces en la expresión de la función
x1 y x2, es decir, calculamos y de x1 e y de x2. Y empezamos a trabajar con la función para ver si llegamos a que x1 es igual a x2. Lo que podemos hacer entonces es, esta expresión que está dividiendo la vamos a pasar al primer miembro multiplicando y a esta la vamos a pasar al segundo miembro multiplicando. Vamos a hacer distributiva, x1 por x2, x1 por 2, menos 1 por x2, menos 1 por 2, y lo mismo en el segundo miembro. Y ahora sí vamos a empezar a comparar las expresiones a ver qué es lo que podemos cancelar. Tenemos menos 2 y menos 2. Es decir, que si a ambos miembros le sumamos 2, vamos a lograr cancelar el menos 2. También podemos cancelar x1 por x2 y x2 por x1, porque como el producto es conmutativo, da lo mismo x1 por x2 que x2 por x1, es el mismo resultado numérico. Entonces, también los podemos cancelar. Nos quedó el doble de x1 menos x2 y el doble de x2 menos x1. Acá no podemos cancelar porque x1 y x2 todavía no sabemos si son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es juntar los x1 en el primer miembro y los x2 en el segundo miembro. 2x1 más x1 son 3x1 y 2x2 más x2 son 3x2. El triple de un número es igual al triple de otro número. Dividiendo ambos miembros por 3, vamos a poder cancelar el 3 y llegamos a que x1 es igual a x2. Partimos de imágenes iguales, llegamos a elementos iguales en el dominio. Por lo tanto, es inyectiva. Si verificamos gráficamente, trazando líneas horizontales, yo acá dibujé solo 4, pero tenemos que pensar que en todos los casos se tiene que poder. Para todas las líneas horizontales que yo trace, voy a tener que cortar a la gráfica en un solo punto si la función es inyectiva. Acá vemos que siempre cortamos en un único punto. Queremos saber ahora si es suryectiva. Recuerden que para saber si es suryectiva lo que tenemos que hacer es encontrar el conjunto imagen, es decir, los valores posibles que va a tomar la función y compararlo con el codominio. Entonces lo que hacemos es despejar la x de la expresión de la función. Vamos a pasar x más 2 multiplicando. Vamos a aplicar propiedad distributiva, y por x más 2 por y. Vamos a juntar todas las x en el primer miembro, es decir, esta x que está sumando la voy a pasar restando, y 2y que está sumando lo voy a pasar restando. Vamos a sacar factor común x porque el objetivo es despejar la x. Entonces, x por y es igual a ix, x por menos 1 es menos x. Sacar factor común es la operación contraria a hacer la distributiva, ¿sí? Yo acá verifiqué mentalmente, haciendo la distributiva, que había sacado bien el factor común. Entonces ya me quedó la x solita multiplicando por y menos 1. Entonces todo este factor lo vamos a pasar dividiendo. Ya podemos relacionar entonces x en función de y. Teníamos que preguntarnos si en esta expresión yo puedo utilizar cualquier número real. Como vemos, como es una división, no voy a poder utilizar el 1. 1 menos 1 me daría 0. Es decir, que la imagen de la función es los reales excepto el 1. Por lo tanto, la imagen de la función no coincide con todos los reales, sino que está contenido en el conjunto de los reales. Es un conjunto más chiquito, tiene un elemento menos que es y igual a 1. Por lo tanto, definida de esta manera, no es suryectiva. ¿Cómo lo observamos en el gráfico? Hay un punto, y igual a 1, por el cual si yo trazo una recta horizontal, no encuentro nunca a la gráfica de la función.
no corta a la gráfica. ¿Por qué? Porque justamente y igual a 1 es la asíntota horizontal de esta función racional homográfica. Si yo quiero que sea suryectiva, debo restringir el codominio. Donde antes decía R, yo voy a poner R menos 1, es decir, la imagen de la función. Definida de esta manera, entonces, la función va a ser biyectiva y por lo tanto va a tener inversa. No vuelvo a hacer el procedimiento otra vez porque ya lo hicimos recién, es despejar la x en función de la y y luego hacer el cambio de variables. La función inversa va a estar definida de el conjunto de los reales menos 1, es decir, lo que antes era la imagen de la función y, ahora es el dominio de la función inversa, en los reales excepto el menos 2, es decir, lo que antes era el dominio de la función y, ahora es el codominio de la función inversa, tal que esa función inversa es igual a menos 1 menos 2x sobre x menos 1. Es la expresión que había calculado recién, donde acá decía y, pero ahora haciendo el cambio de variables para que siempre esté expresada en función de x. Si hacemos las gráficas para verificar, la función azul es la función original y la función naranja es la función inversa. Vemos que son simétricas respecto de la recta y igual a x. Acá están marcados algunos puntos para observar, por ejemplo, f de 3 es igual a 0,4 y la función inversa aplicada a 0,4 nos da 3. Recuerden que en la función inversa hace el cálculo contrario a la función original. Si un x me da una determinada imagen, con la función inversa aplicada a esa imagen me vuelve a dar el x original. Este es uno de los ejercicios que incluimos en la guía número 1 y fue extraído de un examen anterior. Es para que ustedes vayan teniendo una idea del tipo de ejercicios que van a encontrar en las evaluaciones parciales. Dice, considerando f de x igual 2x menos 1 sobre x menos 3, señalar la única afirmación correcta. Atención a esto, si se pide una única afirmación correcta, o si hay más de una correcta, o si se pide señalar la única incorrecta o falsa. Atención, lean con atención cuando hacen los exámenes para no señalar en forma apresurada y equivocada. En este caso nos dice que hay una solita que es correcta. Si ninguna de estas posibilidades fuera correcta, debemos señalar ninguna de las otras. Nos dice, f no puede ser biyectiva y no admite inversa. Recién hicimos un ejercicio de una función racional homográfica y vimos que restringiendo dominio y codominio es posible hallar una inversa. Es decir, que la primera la vamos descartando. Las otras alternativas que tengo son similares. Me dice con el dominio y codominio adecuado, f resulta biyectiva y su inversa tiene una asíntota horizontal de ecuación igual y igual a 2. O con el dominio y codominio adecuado, f resulta biyectiva y su inversa tiene una discontinuidad esencial en x igual a 3. O con el dominio y codominio adecuado, f resulta biyectiva y su inversa tiene una discontinuidad esencial en x igual a 2. Previamente vamos a aclarar qué es una discontinuidad esencial. Cuando estudien el tema del límite, van a tener una definición más precisa de discontinuidad esencial. Pero les explico un poquito la idea. Ustedes tienen la gráfica de la función. Intenten recorrerla con un lápiz. Si tienen que levantar el lápiz para continuar recorriendo la gráfica, esa gráfica es porque tiene un salto, tiene una discontinuidad esencial. Ese es el concepto gráfico, digamos, de lo que es una discontinuidad esencial.
En las funciones racionales homográficas, ustedes saben que van a tener dos asíntotas, una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Bueno, la discontinuidad esencial la va a tener donde tenga la asíntota vertical. Por lo tanto, tenemos que buscar cuál es la función inversa, cuáles son sus asíntotas y luego ver si alguna de ellas cabe dentro de estas posibilidades. Y si no, la respuesta será ninguna de las otras. Para hallar la función inversa, como vimos en el ejemplo anterior, tenemos que despejar la x en función de la y. El procedimiento es exactamente el mismo. Y como siempre, hacemos el cambio de variables para que la función quede expresada en función de x. Para encontrar las asíntotas de la función racional homográfica, ustedes en el apunte teórico tienen una fórmula. Pero no es necesario utilizar esa fórmula si aplicamos este otro método. Vamos a transformar esta expresión racional a su forma canónica, donde podemos visualizar a simple vista las asíntotas. Hacemos la cuenta de dividir entre 3x menos 1 y x menos 2. Luego reescribimos la expresión donde el numerador es igual a 3 por x menos 2 más el resto de la división. Hacemos distributiva con respecto de la suma, simplificamos y nos queda esta expresión equivalente. ¿Qué ventajas tiene la forma canónica de la función racional homográfica? Que podemos tener a simple vista los corrimientos que tiene la función respecto de la función básica y igual 1 sobre x. Recuerden que lo que vemos acá es un desplazamiento horizontal de 2 unidades. Estamos viendo que x no puede valer 2, es decir, que el dominio de la función es cualquier real excepto 2. Y estamos viendo un desplazamiento vertical de 3 unidades hacia arriba. Es decir, que la asíntota que tenía la función básica 1 sobre x, que estaba en y igual a 0, ahora se traslada 3 unidades hacia arriba. Así que la asíntota horizontal es y igual a 3. Entonces, f de x será biyectiva y el dominio de la función inversa será el conjunto de los reales excepto el 2, el valor que no puedo utilizar en la asíntota vertical, y el codominio de la función inversa será el conjunto de los reales excepto el 3, que es la asíntota horizontal. Por lo tanto, la opción válida es la D. Con el dominio y codominio adecuados, la función resulta biyectiva y la inversa tiene una discontinuidad esencial en x igual a 2, que es el valor de la asíntota vertical. Vamos a analizar la función m, que está definida desde 2/3 infinito en r, y la función m de x es igual a 4 menos logaritmo natural de 3x menos 2. Recordemos que el dominio en una función logarítmica tiene que ver con el conjunto de valores del eje x, tal que el argumento del logaritmo sea siempre positivo. Si resolvemos esta inecuación, encontramos que x debe ser mayor que 2/3. Por eso, el dominio de la función es desde 2/3 al infinito. Queremos saber si es inyectiva, entonces partimos de imágenes iguales. Sustituimos entonces en la expresión de la función por x1 y por x2. Y empezamos a trabajar con las expresiones a ver si encontramos que x1 es igual a x2. En ambos miembros tenemos un 4 sumando que podemos cancelar si restamos en ambos 4. Después nos queda menos logaritmo y menos logaritmo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos ambos miembros por menos 1. De esa manera se transforman ambos en positivos. Ahora es el momento de cancelar de alguna manera
la palabra logaritmo, porque lo que yo quiero hacer es encontrar si x1 es igual a x2. Si dos logaritmos son iguales, entonces sus argumentos también lo son. Por lo tanto, 3x1 menos 2 es igual a 3x2 menos 2. Sumando 2 a ambos miembros, cancelamos los 2 y nos queda que el triple de un número es igual al triple de otro. Dividiendo ambos miembros por 3, queda que x1 es igual a x2. Otra vez, partimos de imágenes iguales y encontramos elementos iguales en el dominio. Para no dudar si hicimos alguna operación equivocada, si nos apuramos al cancelar algo, al suponer que se podía, siempre verifiquen con el gráfico. Si graficamos la función, trazamos líneas horizontales, nos aseguramos que cada imagen proviene de un único X. Es decir, que vamos a cortar la gráfica siempre en un único punto. Para saber si es surjectiva, tenemos que despejar X de esta expresión. Acá nos encontramos con una ecuación logarítmica. Primero vamos a pasar el 4 restando. Vamos a multiplicar ambos miembros por menos 1. Por eso nos queda menos i más 4 y logaritmo ya positivo. Y ahora es el momento de eliminar la palabra logaritmo para destrabar esta X que yo quiero despejar. La operación contraria al logaritmo natural es la potencia de base e. Por lo tanto, calculamos e a la menos i más 4 y e elevado al logaritmo natural de 3x menos 2. Estas son operaciones inversas. Si yo hago e elevado al logaritmo natural de 3x menos 2, me va a terminar dando 3x menos 2, es decir, se cancelan entre sí. Estas son las propiedades del logaritmo y las potencias, algo que deberían repasar si no lo tienen claro. Por último, paso el 2 sumando y el 3 dividiendo. Encontramos entonces X en función de Y. Recuerden que para ver si es surjectiva, tenía que pensar si los valores que puedo poner acá son todos los que tengo acá en el codominio. ¿Puedo poner cualquier número real? Sí, porque tengo una potencia e, que es 2,7 y pico, es un número irracional, mayor que 1, puede ser elevado a cualquier número real. Así que acá puedo utilizar cualquier número real, por lo tanto, es surjectiva. Para verificarlo gráficamente, tengo que pensar que y puede tomar cualquier número real. Me posiciono acá, en el eje Y, cualquier número real. Si yo trazo una línea horizontal, voy a tener que encontrar la gráfica en algún momento. Esta gráfica sigue bajando, es decreciente y no para de tomar valores cada vez más chiquititos. Así que si a mí se me ocurre, por ejemplo, tomar menos 2, que pertenece al conjunto de los reales, voy a encontrar en algún momento algún valor para esta función, ¿sí? Voy a poder cortar la gráfica, que es lo que encontré analíticamente, analizado gráficamente. Entonces dijimos que era inyectiva y subyectiva, por lo tanto es biyectiva. Si es biyectiva, vamos a poder plantear su inversa. No hago todo el procedimiento porque lo hicimos recién. La función inversa es igual a e a la menos x más 4 más 2 sobre 3. En el procedimiento anterior, acá teníamos la letrita i y ahora lo pasamos a x para tener todo en función de x. Recuerden siempre que se invierten dominio y codominio al definir la función inversa, porque la función inversa trabaja sobre los resultados de la función anterior. Fíjense, acá el codominio era R, ahora el dominio es R, acá el dominio era este intervalo que ahora pasa a ser
el codominio en la función inversa. Si las representamos gráficamente, nuevamente, para sacarnos la duda si no hicimos mal ninguna cuenta, vemos que las gráficas resultan simétricas respecto de la diagonal y igual x. Marqué un punto. La función azul es la original. Si x vale 18,87 aproximadamente, está redondeado este valor, la imagen es 0. Y si en la función inversa x vale 0, la imagen va a ser 18,87. Así con cualquier par de puntos que querramos comparar. Como decía recién, la asíntota de una pasa a ser la asíntota de la otra. La función logaritmo, que es la original, tenía como asíntota x igual 2/3. El dominio era el intervalo abierto 2/3 infinito. La función exponencial, que es la inversa de esta logarítmica, tiene como asíntota horizontal y igual 2/3. Acá tenemos otro ejercicio integrador que dice: dada la función f de x igual logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 más x al cuadrado, señalar la afirmación correcta. Primero pensemos en el dominio de la función. Acá dice valor absoluto de x menos 1. Con esto nos estamos asegurando que los argumentos de este logaritmo siempre van a ser números positivos. Recuerden que el logaritmo de los negativos no existe. Pero además no existe el logaritmo de 0. Entonces hay un valor que no puedo utilizar, que es el 1. 1 menos 1 me daría 0, el logaritmo de 0 no lo puedo calcular. Así que el dominio de esta función es los reales excepto el 1. No analicé esta parte porque sabemos que la función cuadrática tiene como dominio el conjunto de los reales, así que no hay ningún limitante para los valores de x en esta parte. Dice, f será biyectiva, sí, y nos da cierto dominio, y fíjense que siempre el codominio es R. Así que acá lo que tenemos que analizar es qué alternativas tengo en estos distintos dominios. Si la representamos gráficamente, vemos que es más o menos una curva así. Tengan en cuenta este detalle, que es un problema del graficador. La función en 1 no existe, es decir, que acá no hay ningún puntito, no hay ningún vértice. Cuando yo me acerco al 1, la función tiende a dar valores negativos cada vez más chiquititos. Eso lo van a poder entender mejor cuando aprendan el concepto de límite en la próxima unidad. Pero la función en 1 no existe. Tenemos que analizar estas distintas alternativas. Dice, f es biyectiva si la función está definida desde los reales excepto el 1 en R. Biyectiva, gráficamente. Si trazamos líneas horizontales, tenemos que cortar a la gráfica en un único punto. Yo acá marqué un par de puntos, A y B, y la imagen en estos puntos vale 0, ¿sí? Son los cortes con el eje X. Tenemos para dos X distintos una misma imagen, por lo tanto no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no es biyectiva. Descartamos la primera posibilidad. Queremos saber si es suryectiva cuando tomamos esta parte de la función, de 2 a infinito, esto. De 2 a infinito. Este pedacito de gráfica. El resto no lo consideramos. Con codominio en los reales. ¿Será suryectiva? ¿Qué tenemos que pensar? Que el conjunto imagen de la función debería abarcar a todos los reales. Y como vemos, el conjunto imagen es de 4 en adelante, si yo me quedo con el dominio
2 infinito. Entonces, no es suryectiva. Tampoco será biyectiva si consideramos este dominio, porque sabemos que el 1 no pertenece al dominio de la función, así que acá hay un error. Esto no puede ser. Lo que sí puede ser es la posibilidad C, que la función sea inyectiva si consideramos únicamente el intervalo 1 infinito con imagen en los reales. Si consideramos el intervalo 1 infinito, nos estamos quedando con esta rama de la gráfica. Recuerden que una función es inyectiva cuando cada imagen corresponde a un único x. Si trazamos líneas horizontales, encontramos a la gráfica una sola vez. Si nos quedamos solo con este pedacito, eso va a ocurrir. Simbólicamente decimos que para todo par de valores x1 y x2 perteneciente al intervalo 1 infinito del dominio, si las imágenes son iguales, es porque los x de origen eran iguales. Vamos a hacer algunos ejercicios de composición de funciones. Dadas las funciones f de x y g de x, hallar las siguientes composiciones y luego escribir el dominio de cada una. ¿Qué significa hacer una composición de funciones? En este caso significa que primero debo aplicar la función g y al resultado de g aplicarle la función f. Para hacer la expresión general de f compuesto con g, debo entonces llevar la expresión de g a los valores de x de la expresión de f. Entonces reescribo y en cada una de estas x voy a escribir la fórmula de g. Luego resuelvo. En este caso tengo el cuadrado de un binomio, o sea, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Luego tengo que multiplicar por 2 y a esto tener en cuenta que tengo un signo menos delante, por lo tanto tengo menos 3x menos 2. Juntar todo lo que se pueda, me quedan 18x al cuadrado más 21x más 6. Me quedó una función polinómica de grado 2, así que el dominio de f compuesto con g son los reales. Al revés, si me dice g compuesto con f, significa que debo calcular primero f y a los resultados de f aplicarle g. Es decir, llevar la expresión de f adentro de la función g. Sustituimos entonces esta x por la expresión de f. Me queda 3 por lo que era f más 2. Acá simplemente tengo que hacer distributiva. 3 por 2, 6x cuadrado menos 3x más 2. Otra vez me quedó una polinómica de grado 2, por lo tanto el dominio son los reales. En este otro ejercicio tenemos que hacer la composición de L compuesto con M. Es decir, llevamos la expresión de M a cada uno de los X de la expresión de L. Vamos a reemplazar esto acá y esto acá. Esto ya es L compuesto con M, pero no es la expresión más sencilla posible. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con estas expresiones algebraicas para llegar a algo más sencillito. Vamos a hacer unos cálculos auxiliares. En el numerador tengo una suma de fracciones. Saco común denominador. Entre x menos 2 y 1, x menos 2. Hago x menos 2 dividido x menos 2, queda 1 por x, x. X menos 2 dividido 1, x menos 2 por 2, me queda 2 veces x menos 2. Hago distributiva y después ordeno lo que puedo. X más 2x, 3x menos 4 sobre x menos 2. Lo mismo vamos a hacer en el denominador. Este 2 que está multiplicando a la fracción es lo mismo que
escribirlo de esta manera. Multiplica solamente al numerador. 2x sobre x menos 2 más 1. Saco como un denominador x menos 2. Hago x menos 2 dividido x menos 2, que me da 1 por 2x, 2x. X menos 2 dividido 1, x menos 2 por 1, x menos 2. Ordeno y me queda 3x menos 2 sobre x menos 2. Así que vuelvo a escribir esta división teniendo en cuenta estos dos resultados. 3x menos 4 sobre x menos 2 dividido, este dividido es lo mismo que este sobre, 3x menos 2 sobre x menos 2. Cuando dividimos fracciones podemos hacer dos cosas. O bien multiplicamos cruzado, esto por esto arriba, esto por esto abajo. O bien multiplicar por el inverso, que es multiplicar por esta fracción escrita al revés, ¿sí? El denominador pasa a ser el numerador y al revés. De cualquier manera llego a la misma expresión y me doy cuenta que estoy multiplicando arriba y abajo por x menos 2, así que esto lo puedo simplificar. Por lo tanto me quedó 3x menos 4 sobre x menos 2. Este es el resultado simplificado de toda esta operación. Funciones definidas por secciones. Las funciones definidas por secciones encuentran distintas expresiones en distintos intervalos del dominio. En este caso nos dice que yo debo calcular y por lo tanto representar gráficamente 1 sobre x si x es menor o igual que menos 1. Y si no, debo calcular x si x es mayor que menos 1. La función que nos queda es esta. Si x es menor que menos 1, corresponde calcular 1 sobre x. Si x es mayor que menos 1, corresponde calcular y igual a x. Para obtener la gráfica, por ahí es conveniente hacer la gráfica completa de cada una de las funciones y descartar lo que no necesitamos. 1 sobre x es la función racional homográfica básica, con sus dos asíntotas, horizontal y vertical. Descartamos todo lo que yo acá marqué en línea punteada, porque nos interesa la parte de la gráfica que corresponde a los x menores o iguales que menos 1. Esta parte. Y después, esta es la recta que corresponde a la función y igual a x. Descartamos los que son menores que menos 1. Cuando hacemos una función definida por secciones, no necesariamente las gráficas se van a juntar en un punto. En este caso, sí. Vamos a ver este otro ejercicio. Primero les voy a explicar que para poder representar esto fácilmente, tengo que tener presente la ecuación de una circunferencia que tiene centro en 0, 0 y radio 5. La ecuación de una circunferencia que tiene centro en 0, 0 es x al cuadrado más y al cuadrado igual radio al cuadrado. En este caso, como tenemos 25, el radio es 5. Si despejamos la y, nos queda 25 menos x al cuadrado, raíz cuadrada. La raíz cuadrada podría darnos dos posibilidades, que y fuera positiva o negativa, y de todas maneras, positiva o negativa elevada al cuadrado terminaría dando lo mismo, y de todas maneras daría 25. No vamos a tomar las dos alternativas para los valores de y, porque si tomamos las dos, vamos a obtener una circunferencia completa, y una circunferencia completa no es una función, porque sabemos que la definición de función dice que a cada x le corresponde un único y. Si yo tomo el positivo y el negativo, le corresponden dos y diferentes. Por lo tanto, vamos a tomar la rama positiva de esta raíz. La gráfica entonces es una semicircunferencia, porque tomamos solamente la parte positiva, de radio 5. Los otros dos sectores, para los x menores que menos 5 y para los x mayores que 5, son dos rectas como ven acá. Esta es una recta
que corta al eje Y en 2. Si yo la prolongo, corta en 2, ordenada al origen, y de pendiente 1. Si se fijan, la inclinación de la recta, la pendiente es 1. Graficamos solamente la parte de la recta que corresponde a los x menores que menos 5. Si nos vamos a los x mayores que 5, también tenemos una recta que cortaría el eje Y en 2, si yo la prolongo, y que tiene pendiente menos 1. Si ustedes se fijan, es decreciente y la inclinación es de menos 1. En este caso, las gráficas no se juntan. Esto es lo que les comentaba hoy de la discontinuidad esencial, ¿no? Hay un salto en la gráfica. La función valor absoluto es un caso de funciones definidas por secciones. Vamos con la primera, valor absoluto de x más 2. Si nosotros queremos calcular los valores del valor absoluto, vamos a actuar de diferente manera según lo que nos dé la cuenta de adentro. Si tomamos x mayores o iguales que 2, por ejemplo 3 más 2 me da 5, el valor absoluto de 5 es 5, es decir, lo que tenía adentro, 5, da lo mismo que el resultado final, 5. Eso ocurre para todos los x que sean mayores o iguales que menos 2. Si yo pongo menos 2 más 2, me da justo 0 y el valor absoluto es el mismo 0. Ya si pongo un valor menor que menos 2, por ejemplo, menos 3 más 2 da menos 1 y el valor absoluto de menos 1 es 1. Es el opuesto de menos 1. ¿Cómo indico que yo debo calcular el opuesto de ese número? Colocando este signo menos acá adelante. Entonces, tengo dos cuentas posibles según el valor de x. Si es mayor o igual que menos 2, me quedo con la cuenta de adentro, porque total ya me daba positiva. Si es menor que menos 2, tomo el opuesto para cambiar el signo de lo que me daba la cuenta de adentro. ¿Cómo es la gráfica del valor absoluto? Son dos rectas, por eso hablamos de definidas por secciones. Si estamos en el intervalo de los x mayores o iguales que menos 2, estos tenemos una recta de pendiente 1 que corta al eje Y en 2. Pendiente 1, la inclinación es 1. Si nos vamos para los x menores que menos 2, tenemos una recta, si hacemos distributiva del signo menos, que cortaría al eje Y en menos 2, si yo prolongo, cortaría en menos 2, y que tiene pendiente menos 1, es decreciente. Vamos al otro ejemplo. Valor absoluto de x más 1. ¿Cómo lo escribo por secciones? Tengo que tener en cuenta en qué momento voy a tomar el opuesto de lo que tengo adentro. Como tengo valor absoluto de x solita, eso va a depender de si x es mayor que 0 o menor que 0. Si x vale 0 o más, quito las barras, me quedo directamente con la cuenta de adentro. Si x es menor que 0, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, yo debo tomar el opuesto de x. Después que hice esa cuenta, que es esta parte, debo sumarle 1. Así que en ambos casos sumo 1. ¿Sí? Lo único que cambió es que si x es mayor o igual que 0, me quedo con la x solita, y si x es menor que 0, tomo el opuesto de la x. ¿Cómo es la representación gráfica? Son dos rectas otra vez. La primera recta tiene pendiente 1 y corta al eje Y en 1, y la segunda recta tiene pendiente menos 1 y corta al eje Y en 1. Esto corresponde, fíjense los intervalos, a los x mayores o iguales que 0 y los x menores que 0. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo lo armamos? Es como en el caso anterior, los intervalos van a estar definidos por
los x mayores o iguales que 0 o los x menores que 0, porque es el punto en el cual esta parte interior va a cambiar de signo. Si los x son positivos o 0, yo debo quitar las barras directamente, porque el valor absoluto coincide con la cuenta de adentro. Pero esa cuenta está afectada por un signo menos afuera. Por eso conservamos este signo menos. Me quedé con lo que tenía adentro del valor absoluto y le agregué el signo menos de afuera. Y luego debo restarle 1. Si x es negativo, cuando yo resuelvo el valor absoluto, debo tomar el opuesto de lo que tenía en la cuenta de adentro. Tomo el opuesto, pero además multiplico por el menos 1 de afuera. Entonces, si lo vuelvo a escribir, menos menos x me queda x, menos 1, que viene de la cuenta, y arriba menos x menos 1, en estos intervalos. La gráfica entonces son dos rectas para cada uno de estos intervalos. La primera es para los x mayores o iguales que 0, dependiente negativa menos 1, que corta al eje y en menos 1, y la segunda, dependiente 1, positiva, que corta al eje y en 1. En este último ejemplo tenemos el triple de un valor absoluto. Tenemos que pensar para armar los intervalos en qué momento la cuenta de adentro cambiaría de positiva a negativa. Esta cuenta daría 0 si x vale 1. Si es más que 1, ya daría positiva. Si es menos que 1, daría negativa. Entonces los intervalos son para los x mayores o iguales que 1 o los menores que 1. Si es positivo, quito las barras porque la cuenta de adentro da lo mismo y me queda el triple de x menos 1. Si x es menor que 1, la cuenta de adentro va a dar negativa, por lo tanto voy a tomar el opuesto de esa cuenta y lo voy a multiplicar por 3. Por eso lo escribí directamente como por menos 3. Si hago distributiva, tengo estas dos rectas. Si las represento, voy a observar que tienen pendiente 3 o menos 3 en los intervalos que tenemos definidos para representar cada una de ellas. Vamos a analizar otro ejercicio integrador. Nos da una función h que está definida desde el intervalo cerrado 5, 7 en los reales. Y la definición de la función es el valor absoluto de x por x a la menos 1. X a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre x, ¿no? Potencia de exponente negativo se invierte. Como tenemos un valor absoluto, vamos a definir la función por secciones, teniendo en cuenta lo que vimos en los ejemplos anteriores. Para los x mayores que 0, la x va a quedar igual, y para los x menores que 0, voy a tomar el opuesto de x. Además multipliqué por 1 sobre x, que es el resto de la función, ¿no? ¿Por qué no puse mayor o igual que 0? Porque yo estoy trabajando con toda la función. Y acá tengo una función racional, que no puede tomar el valor 0 acá en la x. Entonces, tengo que descartar la posibilidad x igual a 0. Simplificando un poquito, x por 1 sobre x es siempre igual a 1. Piensa en ejemplos. 2 por 1 medio, 1. 3 por 1 tercio, 1. Y así para todo x, ¿no? Entonces puedo simplificar y directamente poner 1. Si x es negativo pasa lo mismo. Nada más que me va a dar siempre menos 1. Pero tengo que tener en cuenta algo. Yo acá estoy hablando que la función vale 1 para todos los x mayores que 0 y vale menos 1 para todos los x menores que 0. Pero la función está definida solamente en el intervalo 5, 7. Es decir, que estoy hablando de x que son siempre positivos. Esta parte de la función no la tengo que considerar. Entonces, la función en cuestión es h de x igual 1.
porque para los x mayores que 0, si hago todo este procedimiento, siempre me da 1. La representación gráfica de esa función es una línea constante que vale siempre 1 para los x comprendidos entre 5 y 7. Entonces, yo debo analizar cuál es la imagen de esta función. Observen el gráfico y las conclusiones. La imagen de la función puede ser el conjunto formado por -1 y 1. No, eso pasaría en este caso, si el dominio de la función fuera todos los reales excepto el 0. Esta no. ¿La imagen es siempre 1? Sí, esta es la correcta. Después, ¿la imagen es -1? No, porque eso ocurre para los x negativos y no es el caso. ¿Y la imagen puede estar formada por el intervalo cerrado -1, 1? Esto es un intervalo, abarca todos los valores comprendidos entre -1 y 1. Toda esta zona. No son todos estos valores imagen. La única imagen es 1. Es una función constante en este intervalo.